3 de la tarde, 30 minutos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Damos la bienvenida a Somos Procuradores. Usted puede comunicarse con Somos Procuradores en la línea en Bogotá 22727 y la línea gratuita nacional 018 1189 59 en todo el país. También nos puede escribir al correo somosprocuraduría@procuraduría.gov.co. Sonia Rodríguez, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, la veo muy bien. Jimena, buenas tardes, muchas gracias, tan bella. Pues es un placer de nuevo estar aquí en contacto directo y nuestra emisión de hoy de Somos Procuradores la dedicaremos a un tema que preocupa al ciudadano de a pie ante el escándalo de corrupción que envuelve a magistrados y exmagistrados de las Cortes, tribunales que según los últimos sondeos de opinión han caído en sus niveles de credibilidad y respaldo. ¿Qué va a pasar con la justicia en Colombia? ¿Cuál es la salida a la crisis de hoy? Nuestro tema de esta tarde. Más Procuraduría, más ciudadanía. 3 de la tarde, 31 minutos. Ayer en el diario El Tiempo, el procurador Fernando Carrillo Flores escribió una columna titulada Pacto de Estado por la Justicia y allí, entre otras cosas, dijo: pero las salidas no dependen de una sola persona, ni siquiera de la voluntad del gobierno o las buenas intenciones de algunos liderazgos. Recuperar la dignidad de la justicia exige una activa participación ciudadana. Nadie podrá hacerlo solo. Un asunto tan trascendental incumbe al conjunto de la sociedad por encima de las contingencias electorales. Los rectores y decanos de derecho de las principales universidades del país, los estudiantes, los centros de pensamiento, los colegios de abogados, los jueces, funcionarios de la rama e incluso las altas cortes, los medios de comunicación tienen mucho que decir para que un gran acuerdo nacional tenga un cambio, un consenso ciudadano. Hay que comenzar ya a consolidar un pacto de Estado por la justicia. La victoria de la institucionalidad va a impedir que el país caiga en el despeñadero ético que solo beneficia a los corruptos, oportunistas, avivatos, populistas y autoritarios. Para hablar de este tema estamos en este momento en comunicación con el presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Cesario Rocha. Presidente, buenas tardes, le damos la bienvenida al programa Somos Procuradores y la primera pregunta que le hago es, ¿qué piensa usted de este pacto de Estado por la justicia? Sí, mi opinión es que en el actual momento en que vive el país requerimos desde luego de un pacto total, como lo dice el señor procurador, en donde intervengan todas las personas pensantes del país para que colaboren de una manera decidida a apoyar un proyecto que vaya a ser la solución al drama tan sumamente complicado que estamos en este instante. Por eso es que él se refiere a un pacto de Estado, es decir, que comprometa a todas las fuerzas públicas que existen en el país y que no pensemos en un gobierno, porque hay diferencia de un pacto de un gobierno a un pacto de Estado. Cuando se habla de Estado se está hablando es de la nación, se está hablando es del consenso de todos los ciudadanos que puedan en un momento determinado expresar su posición, su punto de vista. Así que me parece que este momento necesita de un pacto de Estado. Ustedes en la Academia Colombiana de Jurisprudencia se reunieron con el procurador la semana pasada y acordaron la creación de una comisión que estudie cuáles son esos mecanismos de participación. ¿Por qué la constituyeron y cuál va a ser ese trabajo? Sí, exactamente, justamente en la mañana de hoy yo le envié una nota a una serie de académicos para que ellos conformen una comisión y dentro de esa comisión 4 subcomisiones donde contemplamos los temas más álgidos que tienen que ver con una reforma de la justicia. Estamos hablando del rescate de la ética, estamos hablando del rescate de la dignidad en el ejercicio del cargo, estamos hablando de las inhabilidades que tiene el funcionario, que tiene el juez, que tenga el magistrado, del nepotismo, porque no puede ser posible que las esposas, los hijos o los padres de los magistrados o jueces estén devengando sumas en la fiscalía o en la procuraduría o en el gobierno, porque me parece que eso contribuye a lo que se ha dicho que es la corrupción. Obviamente pensamos que dentro de las varias posibilidades que hay de reforma de la Constitución, que sabemos que una es el acto legislativo, o sea, el Congreso de la República, otra es la Asamblea Constituyente y otra el referendo, pensamos que el referendo es el medio que podría ser más expedito para poder reformar la Constitución y así buscarle una solución al país. Pero
hay muchos temas que se pueden resolver no por reforma constitucional, que son materia de decretos o de simplemente leyes. Lo que se requiere es que haya la suficiente necesidad y el coraje de entender que hay que abocar desde ya a modificar la actual situación tan absurda en que se está postrado el país y especialmente la justicia colombiana. Doctor Rocha, le ruego que permanezca en línea. Hay que decir que el Procurador General de la Nación ha propuesto que la salida de esta crisis con este pacto de Estado por la justicia también contemple, también tenga en cuenta mecanismos ya previstos en la Constitución. Uno de esos, obviamente, con la participación ciudadana, y uno de esos es justamente el referendo. Esta propuesta ya había sido lanzada como a finales de agosto y la semana anterior el propio ministro de Justicia, Enrique Gil, confirmó que el presidente Juan Manuel Santos evalúa la viabilidad del referendo. El referendo es una de las posibilidades o una de las probabilidades que tiene el señor presidente y quien tendrá la última palabra, porque igualmente se puede pensar también en un acto legislativo que surta el mismo resultado. El ministro de Justicia también confirmó cuáles serían los temas de esa consulta. Los aspectos sustanciales básicamente tienen que ver las funciones electorales de las Cortes, una gran reforma en la enseñanza del derecho, el fenómeno de la eficacia y de la descongestión en materia de justicia. Doctor Rocha, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? Y puntualmente, por favor, explíquele a los oyentes de Somos Procuradores en los 4 puntos cardinales de Colombia en qué consiste un referendo. Sí, el referendo es un acto por medio del cual se convoca al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue una norma ya vigente. Es decir, que el referendo es un mecanismo de participación ciudadana, en el cual se le solicita al pueblo de que se le somete un documento, un formulario en el que se diga, ¿usted está de acuerdo o no con lo siguiente? Y ahí se le pregunta, ¿usted está de acuerdo con que se reforme la Constitución de esta manera? Y entonces el ciudadano debe manifestar si la aprobamos o no la aprobamos. El referendo, desde luego, tiene varias características, porque el referendo puede ser nacional, puede ser regional, o puede ser departamental, o puede ser local inclusive, pero es un mecanismo mucho más expedito que lo que es el acto legislativo y de lo que es también la Asamblea Constituyente. Hay muchas circunstancias que podrían generar dificultad en el ámbito del propio Congreso Nacional, y también puede ser un poco peligrosa la convocatoria a una Asamblea Constituyente, porque de golpe, como ocurrió en el año de 1991, se ocupó de un poco de tareas distintas de las que ha presentado el presidente de la República, el presidente Gaviria, y lo que se hizo fue presentarse a otro proyecto que fuera aprobado y que es el que está actualmente vigente. Yo pienso que el referendo, si se hace con mucho cuidado por parte de los interesados, si se reúnen las exigencias que exige la ley para el efecto, me refiero a la ley estatutaria, que es la ley 134 de 1994, y allí se dice cuáles son los requisitos que se requiere para que se pueda convocar al referendo, cuál debe ser el formulario, cuál es el papel de la registraduría, cuál es el porcentaje que se necesita para que las personas puedan concurrir respecto del censo electoral anterior. Generalmente se dice que no puede ser sino la cuarta parte del censo anterior. Para decir algo, si el censo anterior fue de 7 millones de personas, entonces la cuarta parte del censo son 1.750.000, y en ese caso sería que tendrían que haber unos votos que por lo menos tengan 1.750 personas, y que ellos sean la mitad más uno de los votos que se vayan a colocar en ese momento. De manera pues de que yo creo que el referendo como mecanismo de consulta es el más expedito dentro de los métodos y dentro de las formas de buscar la reforma constitucional en este sentido y para el angustioso momento en que está viviendo el país. 3:40 p.m, damos la bienvenida al programa Somos Procuradores al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, quien, como les decíamos, ha propuesto este pacto de Estado por la justicia. Él está en Medellín y allá ha sostenido un encuentro con decanos de facultades de Derecho, estudiantes y ciudadanos. A ellos usted les ha presentado esta propuesta de pacto de Estado por la justicia, porque esa podría ser la salida a la crisis que vive la justicia en este momento. Procurador, buenas tardes.
Buenas tardes, Sonia. Sí, la verdad aquí hemos encontrado mucha resonancia a la propuesta, fundamentalmente por los contenidos. Estuvimos reunidos esta mañana con más de 30 decanos de facultades de Derecho de esta región del país. Ahora estamos reunidos con los estudiantes. Y yo creo que la gran conclusión de todo esto es que la gente está muy preocupada, sobre todo con la forma en que se nos refundió la ética en este país y cómo eso está afectando a quien no ha debido afectar nunca, que es precisamente a nuestro sector de la justicia. Lo segundo, que es la gran conclusión, es que cualquier tipo de reforma tenemos que hacerla no solo de cara a la ciudadanía, sino con la ciudadanía al lado. Es evidente que aquí no se trata de mendigar unos votos en donde haya un mecanismo de participación popular, sino que haya un gran acuerdo nacional, que es lo que nosotros hemos planteado. Nosotros debemos ser capaces de terminar con esta polarización, sobre todo para esta reforma específicamente, porque uno entiende que haya propensiones ideológicas y factores ideológicos en el caso de otros sectores, pero yo pienso que en el caso de la justicia está más o menos claro lo que hay que hacer. La gente lo que quiere es resultados desde el punto de vista de quienes han sido los protagonistas de toda esta hecatombe ética en el Poder Judicial. La gente quiere cambios en relación con algunas de las figuras legales y constitucionales que están primando y que han llevado precisamente a que terminemos en este tipo de hecatombe ética en la que estamos. Por eso es tan importante ir definiendo con la ciudadanía, y hemos comenzado aquí en la ciudad de Medellín, con decanos y estudiantes de Derecho, cuáles deben ser esos contenidos. Esta semana estaremos mañana en Bogotá, iniciando la semana de la participación. El miércoles o jueves estamos esperando llegar a Pasto a tener este diálogo, a ver si vamos consensuando una gran solución para ese gran pacto de Estado por la justicia, que como su nombre lo indica, no es un pacto de gobierno, ni de candidaturas presidenciales, ni de intereses menores, sino un gran pacto de Estado para lograrle llegar al camino esa reforma de la justicia que ha sido tan esquiva en Colombia. Hace 27 años los jóvenes ayudaron a cambiar este país. ¿Es el momento, cree usted, para que ellos asuman estas banderas y pasen de la actividad en redes sociales a las aulas, las calles, la plaza pública y a las urnas? Así es, yo creo que precisamente hace 27 años lo hicimos con las uñas, cuando no existían las redes sociales, ni siquiera la posibilidad de comunicación por vía de telefonía celular, ni nada de esto, y logramos una gran victoria originada en la universidad, originada en la sociedad civil, porque la séptima papeleta hace 27 años no fue una iniciativa gubernamental, sino de la sociedad civil. Yo les estaba diciendo ahora a los estudiantes de la Universidad de Medellín que por eso es un momento de una gran responsabilidad histórica. Buena parte de las salidas de este país en los momentos más difíciles de coyunturas complejas como la presente vienen de la universidad. La universidad siempre es innovadora, la universidad tiene una energía para presentarle soluciones al país que son importantes, y yo creo que este momento no es la excepción. Luego es un momento muy parecido al de hace 27 años, en donde ojalá pues sean los estudiantes, las facultades de Derecho, los rectores, los decanos, la gente que está interesada en la reforma de la justicia la que lidere este proceso por encima de los partidos, por encima de las candidaturas presidenciales, por encima de eso que llamó el Papa Francisco con gran precisión el chiquitaje, es decir, esas cosas menores que uno tiene que superarlas para que se den los cambios fundamentales dentro de la sociedad, en donde, por ejemplo, la reforma de una justicia para lograr igualdad en este país aparece con un objetivo prioritario. Si el gobierno anuncia esta semana una salida a la crisis distinta a este pacto de Estado que usted está promoviendo, ¿persistiría en su propuesta como lo hizo hace 27 años hasta que lograron habilitar la séptima papeleta? Sí, yo creo que aquí la clave en primer lugar es ponernos de acuerdo sobre el contenido de la reforma. Después ya veremos cuál es el instrumento, porque si tenemos un acuerdo sobre el contenido de la reforma, se puede dar el gran pacto. Yo, por ejemplo, insistiría, yo sé que hay unas cuentas en donde, por ejemplo, el referendo tiene las mayores posibilidades de ser aprobado, porque claro, una constituyente, por ejemplo, exige muchísimo más desde el punto de vista de los votos o de la participación de la gente que un referendo, pero en últimas eso es secundario, porque aquí lo que se trata no es de ganar 51-49 en una instancia de participación popular, sino lograr un gran acuerdo donde participen todos los colombianos y donde no repitamos, que yo creo que eso es fundamental, y Sonia lo subrayo, no repitamos esos escenarios de polarización del 2 de octubre. Colombia tiene que pasar esa página de división, de odio, de rencores, y tenemos que comenzar a pensar con visión de Estado
como decía alguien, no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones de colombianos. Y un pacto de Estado va en esa dirección. En su columna de ayer usted decía, la peor posición es la inmovilidad. No hacer nada es la más mediocre opción. La democracia nos llama a defenderla. La justicia reclama la lealtad ciudadana para rescatarla. Este proceso de convergencia exige deponer los egos y ser capaces de concretar en medio del radicalismo. El país reclama más ética pública y menos odios. Hemos puesto sobre la mesa un decálogo de propuestas de corto plazo para avanzar en la modernización y la transparencia de la justicia. Actuar ya, hacer realidad un pacto ciudadano es un acto de justicia. Así es, Sonia. Nosotros pensamos, por ejemplo, que de parte del Poder Judicial, que para muchos siempre ha sido esquivo hacia la propia autorreforma, se están pensando seriamente además en medidas inmediatas, medidas administrativas, reglamentarias, que no requieren ni siquiera ley ni reforma constitucional para demostrarle a la gente que son capaces de actuar. En las cabezas del Poder Judicial hay gente decente, hay gente que está pensando en el futuro, y eso hace parte de nuestro consenso. Por ejemplo, si uno pensaría en una estrategia de verdad en varios tiempos, uno diría, mire, aquí hay unas metas de corto, mediano y largo plazo. Aquí hay unas metas que en el corto plazo, por ejemplo, caben por una decisión del presidente de la Corte Suprema, como la sugirió ayer en el diario El Tiempo. Hay otras metas de mediano plazo que, por ejemplo, exigirían ley, y las de fondo, que son precisamente las que estarían sometidas a una consulta popular o a un referendo, como el cambiar las funciones electorales de las Cortes, ya requieren un poco más de sofisticación, pero sin perjuicio de ello habría que comenzar ya ese proceso, porque yo creo que lejos de lo que dicen los detractores de la propuesta de acudir a una instancia de participación ciudadana, es un año electoral el terreno mejor abonado para que la gente participe. Así lo hicimos hace 27 años con la séptima papeleta y nos dio resultado. Y yo creo que en este momento, insisto mucho, se trata de deponer los odios y de embarcarnos todos en una causa común, que es recuperar y rescatar la justicia para los colombianos. Esta propuesta es independiente de la participación que adelanta la Procuraduría dentro de la investigación por toda esa corrupción que afecta en este momento a las altas cortes. Indiscutiblemente, nosotros por supuesto seguimos con la mira puesta como primer deber en cumplirle a los colombianos en lo que se refiere a nuestras competencias. Le hemos ofrecido, por ejemplo, toda la ayuda desde el punto de vista técnico y de investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Hemos abierto las investigaciones disciplinarias contra miembros del Poder Legislativo y, por supuesto, hoy va a haber resultados. Como ustedes saben, aquí hay un respeto grande del debido proceso para que las investigaciones y las pruebas lleven a lo que los colombianos quieren, y es que se haga justicia con los responsables de todos estos estropicios que se han presentado en el caso del Poder Judicial, en el caso de, como se decía lamentablemente, y en las escuelas de Derecho uno le enseñaba, lo lamentable de todo esto es que a veces es mejor pues comprar un abogado de esa manera para terminar sobornando a un juez, y esas son las prácticas que hay que erradicar definitivamente de Colombia en este momento. Justamente nos preguntan, procurador, que cuál es su opinión, qué piensa del lobby que adelantan los candidatos para hacerse elegir magistrados. Sí, precisamente ese fue un tema que discutimos ahora con los decanos. Yo creo que hacer lobby para un candidato a una magistratura es una contradicción lamentable. Uno, para ser juez, no necesita hacer lobby ante nadie, eso debería estar prohibido, eso debería estar además concebido como una práctica ajena al ejercicio de una función judicial que tiene que ser independiente, proba, y que se convierte pues en un tráfico de influencias inexplicable e inaceptable. Esa es una de las prácticas que precisamente hay que erradicar del sistema judicial colombiano, que para acceder a una de esas posiciones el lobby es fundamental, porque el lobby es tratar de mostrar influencia, y el lobby, repito, es completamente ajeno a lo que debe ser la independencia en el ejercicio de la función judicial de un magistrado. En este momento, en manos de la Comisión Interinstitucional, hay 10 propuestas que usted planteó, que usted presentó para salir adelante, y que usted hacía referencia hace unos minutos como las respuestas a corto, mediano y largo plazo. La Comisión Interinstitucional, ¿cuándo va a empezar a discutirlas? ¿Cuándo le va a decir al país si le parece que esa es o no la vía? Sí, yo creo que esa pregunta es muy importante. Precisamente yo he hablado en las últimas horas con los presidentes de las Cortes. Como ustedes saben, pues yo no hago parte de la Comisión
Interinstitucional de Reforma. Yo fui invitado a la última sesión. Creo que ellos van a tener una sesión en el día de hoy, según he entendido, y van a comenzar a mirar esas propuestas. Y hay una coyuntura muy importante esta semana también, y es una reunión que está promoviendo el señor presidente de la Corte Constitucional, el doctor Luis Guillermo Guerrero, para ir avanzando en ese gran pacto por la reforma de la justicia. Va a ser como una especie de cumbre de poderes donde estarán los 4 presidentes de las Cortes, el fiscal general, el procurador, entiendo que el contralor ha sido invitado, y todo ello, y por supuesto, invitado el presidente de la República, para ver de qué manera podemos ir estableciendo una convergencia en relación con las propuestas y tomar una determinación pronta, porque yo creo que la indignación ciudadana con lo que ha venido pasando en el sistema de justicia no admite espera. Queda claro que aquí ni revancha ni politización. Así es, yo creo que eso es parte de lo que tenemos que erradicar. Primero, pues lamentablemente, politizar en otros escenarios es una palabra que no tiene una connotación negativa. En Colombia la tiene porque politizar es clientelizar, y politizar es meter a los amigos y confundir el interés privado con el interés público, y eso es lo que tenemos que evitar, precisamente. Cuando uno piensa en los altos intereses de la justicia, por supuesto tiene que sacar todo lo que son los intereses privados de quienes eligen los magistrados o las motivaciones que tiene un magistrado a la hora de tomar una decisión judicial. Ese es el objetivo, además, de recuperar y de rescatar la justicia con la ética comandando todo ese esfuerzo. Procurador, agradecemos su tiempo. Entendemos que usted estaba en este momento en un diálogo ciudadano, especialmente estaba conversando con estudiantes de Derecho sobre este pacto, este consenso que usted está buscando crear para que el país logre salir de la crisis en la justicia. Gracias por esos 10 minutos dedicados al programa Somos Procuradores. No, muchas gracias y un abrazo a toda la audiencia de Somos Procuradores. Aquí seguimos allanando el camino para que venga esa reforma de la justicia que quiere el pueblo colombiano y que va a tener, además, como primer protagonista, que eso es lo que queremos, a la ciudadanía. 3:52 p.m, pues hay que decir que Somos Procuradores buscó a decanos, directores de programas de derecho y les preguntó qué piensan de este pacto de Estado, qué piensan de las iniciativas de participación ciudadana y, por supuesto, qué piensan de la posibilidad de un referendo para salir a la crisis de la justicia. Una de esas voces es la de Hernando Herrera Mercado, director de posgrado y profesor de la Universidad El Rosario. Yo considero que esa reforma es absolutamente pertinente y es más, yo anotaría que también es urgente y se han discutido diferentes mecanismos a efectos de concretarla. Una Asamblea Nacional Constituyente, el trámite que esa reforma se ventile ante el Congreso por medio de un acto legislativo de reforma a la Constitución y el tema de un referendo que precisamente ha venido promoviendo y es idea del Procurador General. Y yo estaría de acuerdo precisamente con esa tercera opción. ¿Por qué? Porque las otras dos son no solamente supremamente engorrosas, sino que han demostrado su ineficacia. En cuanto a la Asamblea Constituyente, sería un trámite muy dispendioso y demorado. La sola convocatoria podría tomar más de 6 meses, después el funcionamiento de ese órgano tanto así más, y me parece que la justicia requiere medidas urgentes. En cuanto a lo que hace al trámite legislativo, las 2 últimas reformas a la justicia se han intentado por esa vía y esa vía ha resultado absolutamente ineficiente. ¿Por qué? Porque o bien se ha pretendido aprovechar la misma para colgar gabelas indebidas, o también porque la Corte Constitucional ha dicho en un criterio absolutamente desconsiderado y equivocado que se genera una sustitución a la Constitución. Por eso me parece que la mejor opción es la del referéndum vía una consulta ciudadana para que se le pregunte al electorado sobre unos temas puntuales que requieren reforma a la justicia. Y yo creo que ellos son eliminación total de las facultades electorales de las altas cortes y en general de la rama judicial. Segundo, reconsideración de la administración del recurso financiero para que sea más moderno y encontrar una mejor gestión. Otro elemento también bien importante, que el juez encargado de los aforados a nivel judicial, que hoy en día es una misión que está a cargo de la Comisión de Acusaciones, sea sustituido por un tribunal de aforados definitivamente con fuerza y que no genere impunidad. Qué bonita corrupción que nos vuelve millonarios en unas cuantas horitas y trabajando son años que otra suerte nos dará.
3 de la tarde, 55 minutos. Ana María Bedoya salió a la calle a buscar a los jóvenes universitarios para hablar con ellos de la salida a la crisis que enfrenta la justicia hoy. ¿Qué le dijeron, Ana María? A esta hora, desde la Universidad del Rosario, vamos a consultar a algunos alumnos sobre la pertinencia de un referendo como mecanismo de participación para hacer esta reforma que el país necesita. Estoy con Alejandro Ortiz. Me parece que es algo muy complicado la constituyente, aún así el referendo es mucho más plausible y me parece una forma muy buena de involucrar a las personas. Entonces hemos visto que sí hubo problemas en la cuestión del plebiscito, del sí y el no, aún así sí dejamos que las personas se involucren en temas más específicos como el sistema de justicia, tenemos la oportunidad de involucrar a las personas y hacer que den sus perspectivas para mejorar el sistema y a Colombia en general. En la Universidad del Rosario también nos acompaña Carlos Beltrán. En una constituyente, pues los sectores estarían buscando hacer primar su opinión y no contribuir al beneficio del país como conjunto, que se supone que debería ser el objetivo final de una constituyente, dejar bien a todos los sectores. Este momento político no da las condiciones para una constituyente. Un referendo, en cambio, pues sí involucraría activamente a las personas y sí nos pondría a pensar cómo lo está haciendo ahora esta consulta anticorrupción con la que quieren cambiar las formas de hacer las cosas dentro del Congreso. Entonces, pues me parece una propuesta muy, muy adecuada. Me acompaña Hernando Castro. Yo opino que es una propuesta válida busca hacer que las personas, los ciudadanos del común, se interesen por lo que sucede en términos de la administración de justicia, en comparación con lo que podría suceder con una Asamblea Nacional Constituyente en la que las personas puede que voten por intereses políticos o porque las cosas estén politizadas de una manera y después se desentiendan con lo que suceda dentro de esa propia Asamblea Nacional para reformar la Constitución. Sin embargo, cuando se tiene un referendo es mucho más factible que las personas sí se interesen por el contenido del texto. Sabemos que no va a suceder eso con todas las personas que voten, pero es mucho más fácil que las personas se encaminen a interesarse por lo que sucede dentro del propio texto y busquen pues aportar sus ideas a lo que puede llegar a ser presentado dentro de su propio referendo y vincula mucho más a la ciudadanía en general y por eso me parece una buena propuesta antes que una Asamblea Nacional Constituyente. Nos acompaña Juanita Incapié. Tener una constituyente es escoger a unos representantes, mientras que un referendo tiene en cuenta pues la posición de todos los que pueden o están habilitados para votar. Entonces creo que un referendo es una buena idea siempre y cuando antes de hacer ese referendo y para plantear ese referendo tengamos demasiado debate ciudadano para garantizar que lo que esté en ese referendo sí sea una representación de lo que quiere el pueblo y no simplemente que el pueblo tenga que, digamos, pronunciarse sobre algo ya establecido en el que él no ha tenido incidencia. Para estos jóvenes, la propuesta del Procurador General es viable mientras exista participación ciudadana. Les informó Ana María Bedoya para Somos Procuradores. Brindemos satisfechos de mentiras. Saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. 3 de la tarde, 58 minutos. Termina aquí esta nueva emisión de nuestro programa Somos Procuradores, el espacio de los ciudadanos y para los ciudadanos. Y lo hacemos justamente con el cierre de la columna del Procurador General, un pacto de Estado por la justicia. Un viejo pensador dijo que una sociedad aguanta malos legisladores, pero no malos jueces, mucho menos malos ciudadanos. Demostremos que somos capaces de entender el momento de inflexión que vive el país y la enorme responsabilidad colectiva para impedir que la institucionalidad se nos derrumbe en las manos.